Vamos a hablar, atención a todos, vamos a hablar de ángeles. Finalmente. De ángeles, Llamo la atención sobre este tema porque ya hemos hablado muchas veces de la burocracia angélica entre los hebreos, burocracia que se continúa y se perfecciona en el Nuevo Testamento. Pero hoy contaremos lo que sucede con los ángeles en otras religiones. Es preciso decir que muchas de ellas no admitieron a los ángeles. Los chinos, los escitas, los antiguos fenicios, los druidas, los egipcios no tuvieron ángeles, pobre gente. Digo, entendiendo a los ángeles como emisarios de Dios, como intermediarios entre Dios y el hombre, o como comunicadores de las órdenes divinas. Los griegos ya tenían demasiados dioses mayores y menores como para andar necesitando ángeles en ese ingente panteón. Daimones ahí tendrían más bien, ¿no? En realidad, claro, pero había también divinidades menores de poca monta que desempeñaban, que cumplían las comisiones de Zeus. Y hasta había un dios, uno de los dioses de los 12 olímpicos, Hermes, que era un mandadero. Absolutamente. Y ahí sus patas aladas, por ejemplo. Así es. Los ángeles del cristianismo y los ángeles hebreos estaban en perpetuo contacto con las órdenes e instrucciones de Dios. Sin embargo, entre los griegos existió sí el ángel de la guarda, cuya doctrina fue puesta en verso por Hesíodo. Dice Voltaire que según pensaba Hesíodo, cada hombre tenía su propio ángel bueno o malo, una especie de protección particular delegada por la autoridad celestial más importante. Los persas conocían a 31 ángeles, ni uno más ni uno menos. El primero de ellos, el superior, a quien otros servían, otros 4 servían, se llama Baham y está a cargo de la inspección de todos los animales excepto el hombre, sobre el que Dios se reserva la jurisdicción. El segundo de los ángeles se llama Devadur, el tercero se llama Kur, es el ángel del sol, el cuarto se llama Ma y preside la luna. Cada ángel, como se ve, tiene su distrito. Dicen que en Babilonia, es decir, no lejos de Persia, se admitió por primera vez la existencia de seres celestes de cuerpo etéreo, ejecutores de las órdenes de Dios, es decir, eran ángeles, ¿no? Pero en Babilonia ocurrieron muchas cosas por primera vez. Casi todo ocurrió por primera vez en Babilonia y todo comienza en Sumer. No es un mal libro en donde se expresa que cualquier expresión civilizada tiene su origen allí, en la media luna de las tierras fértiles, o más precisamente en la Mesopotamia. Es decir, en Entre Ríos, en Corrientes y en Misión. Gilgamesh era de Concepción del Uruguay, claro, como todos sabemos. De allí, de Babilonia, posiblemente han tomado los hebreos esa creencia. Hasta la época del cautiverio de Babilonia, que sucedió 1000 años después de Moisés, los judíos no supieron los nombres de Gabriel, Rafael y Uriel, entre otros, ¿no? Pero vamos a ver qué pasaba en la India. Hoy, toda esta introducción es un pretexto para ver qué ocurría en la India, que es lo que todos se están preguntando en la calle. ¿De qué habla la gente? Sí, de Graciela Alfano y de los ángeles en la India. Los brahmanes se vanagloriaban de tener escrita, o se vanaglorian de tener escrita su primera ley sagrada hace más de 5000 años, es decir, hace mucho. Se trata del Shasta, que se conoció unos 1500 años antes que la segunda ley de los Vedas. El Shasta contiene 5 capítulos. El primero se ocupa de Dios y sus atributos. El segundo de la creación de los ángeles. El tercero de la caída de los ángeles. Y el cuarto de su castigo. El quinto de su perdón. Es decir, que todo el tiempo estamos hablando de ángeles. Y también, así como un inciso del quinto capítulo, de la creación del hombre. Vale la pena ver qué pasó con los ángeles de la India. En este primer capítulo del Shasta se cuenta que Dios lo creó todo. Y Dios era una esfera perfecta, sin principio ni fin. Algo así como la esfera de Pascal, ¿no? Sí. El universo es una
esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Esto era Dios para los brahmanes, como la esfera de Pascal. Se indicaba en la India que nadie debía intentar descubrir la esencia y la naturaleza del Creador, puesto que esa empresa era criminal y debía ser castigada. Si a vos te agarraban indagando en la naturaleza del Creador, te metían en cana, te metían. Es el famoso pecado original, finalmente. Claro, ¿qué otra cosa? Claro. Lo mismo le dijeron a Adán. Sí. Bueno, no escarmiento. Pero con otras palabras. Claro. El hombre debía satisfacerse contemplando sus obras, o me refiero a Dios, las obras de Dios, ¿no? Dice Voltaire que esta opinión no parece muy buena para el que está interesado en la filosofía o el álgebra, pero Voltaire está siempre en contra de los que están a favor. Siempre es canchero. El segundo capítulo del Shasta cuenta que el Eterno, absorto en la contemplación de su propia existencia, resolvió comunicar su grandeza a seres capaces de participar de su buenaventura y también de prestarle algún servicio. Y creó entonces a estos seres con parte de su esencia, capaces de perfección y de imperfección, según su voluntad. Los ángeles. Los primeros creados no eran precisamente ángeles, sino eran Vishnu y Shiva, que funcionaron como coadjutores, si usted quiere. En realidad, el primer ángel verdadero fue Mozazor. Atención, Mozazor. Este es el primer ángel de los hindúes. Y después vinieron los otros, digo yo simplificando. Parece que el Eterno dividió el ejército de los ángeles en muchos bandos y a cada uno le puso un jefe. Estos ángeles adoraron al Creador y tenían la costumbre de reunirse alrededor del trono. Ocupaban cada uno de ellos la grada que le asignaban, una especie de gallinero que había ahí. Sí, claro. Cuenta Voltaire que estos ángeles cantaban, naturalmente cantaban bien, bueno, sería que siendo ángeles cantaran mal. También cantaban que Dios se emocionaba con esos coros. Desde la creación del ejército celeste, el regocijo y la armonía eran perpetuos y duraron en realidad 1.000.000 de años, que es mucho durar, ¿eh? Sí, sobre todo para un ejército, pero... Y hubiera durado mucho más, le digo, y hasta la consumación de los tiempos, que no sé cuándo va a ocurrir, si la envidia no se hubiera apoderado de Mozazor y otros jefes de los bandos angélicos. Siempre es lo mismo. Siempre hay uno. Siempre hay uno. Vio cómo son las cosas. Estábamos fenómenos cantando durante 1.000.000 de años, cantando, ya estábamos. Y tiene que venir este Mozazor de puro envidioso. Vamos a ver lo que hizo. Entre los envidiosos estaba Raabón, que es una especie de personaje cordobés sin cola. Y era el que venía atrás de Mozazor, ¿no? Como su nombre lo indica, claro. Dicen que rechazó el poder de la perfección y decidió ser imperfecto, como un artista romántico. Bien. Raabón y sus ángeles subordinados desobedecieron, se negaron a someterse a los mandatos divinos. Estos ángeles sediciosos fueron multitud y se alejaron del trono del Creador. Y entonces la tristeza se apoderó de los ángeles fieles y por primera vez se conoció el dolor en el cielo. Quiere decir que el primer dolor fue causado por la ingratitud y la traición. ¿No? Dios comisionó entonces a Vishnu y a Shiva para instar a los rebeldes a que cumplieran con su deber. Pero, ya decididos, a todos los otros no hicieron caso. No hicieron caso, qué sé yo. Y entonces el cielo le encomendó a Shiva que los atacara y los precipitara hasta el sitio de las tinieblas, un lugar llamado Ondera, pero sin H, por otro 1.000.000 de años, dice, precipitaros por 1.000.000 de años. ¿Qué calendario en el Ondera, ¿no? Sí, y Shiva consiguió cumplir con esa orden. Cuando transcurrieron 1.000 años, y todavía faltaban 999.000 no sé cuántos, Vishnu y Shiva solicitaron a Dios que tuviera clemencia con los ángeles,
que había lanzado al hondera. Y entonces Dios los lanzó al mundo, los sacó de la hondera y los dejó en el mundo, pero sufriendo. Todavía están en el mundo y allí sufren aún. Bueno, andan también reencarnando. Veo como es en la India que uno reencarna, no es como acá. En la India la gente reencarna, se muere y es otro, se muere y es otro, así una cosa... Es como una idea de alquiler de las almas, sí, una cosa espantosa, ¿no? Sin sentido, ¿no? Pero los ángeles también. Y dicen que en una de sus últimas reencarnaciones se convirtieron en vacas aquellos ángeles sediciosos. Y dice Voltaire, mitad para jorobar, que esa es una de las razones por las cuales las vacas fueron sagradas en la India. En el ganado bovino se alojan nada menos que las almas de los ángeles sediciosos. Otras tradiciones dicen que hace muy poco se han convertido otra vez en hombres estos ángeles, pero en hombres que no saben su procedencia, es decir, no saben de dónde vienen, como todos los que estamos aquí, después absolutamente. De todo, ¿no? ¿De dónde venimos? Gente que no sabemos, bueno, ahora sí sabemos, ¿no? Mamú, venimos éramos vacas antes. Somos encarnación de ángeles sediciosos. Ya me estaba pareciendo que algunas personas tenían algo de sedición y algo de angélico, pero nada más. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Estaba pensando, no puedo evitar pensar, Alejandro, en esta especie de cercanía entre personas con un grado de poder y su vecindad con las vacas. Digo, ¿cómo, si se trata sobre todo de espíritus malignos, cómo no pensar en la sociedad rural? Pero fuera de esto, estaba recordando algunos personajes que son caros a este programa. Bueno, nuestro amigo Miguel, que es el que se pone al frente de las huestes celestiales a la hora de pelearse con el malo, ¿no es cierto? Pero sobre todo otros personajes que, a ver, incluso uno tiende a sospechar que la persona que los creó, no Dios, sino el autor, porque se trata de una obra literaria, no creía en los ángeles, pero nos da una consistencia tremenda de ellos en una novela que ambos amamos, que es el caso de Las trompetas celestiales. Linda novela. Esos ángeles que están dando vueltas por ahí. Michael Bart. Exactamente. Y también aquel otro ángel que oscila y que aparece diciendo mi nombre es Legión y que en general está tan mal representado. De todos modos, yo creo que lo interesante, y esto que usted aclaraba antes, que sucede en las mitologías fundacionales, ya se sabe que el quinto ciclo es el del perdón. Creo que una cosa que no hemos entendido nunca los seres humanos es justamente esta especie de necesidad, de una especie de, de paciencia, como para entender que el mal viene de algún otro lugar tan parecido al bien que quizás a veces es bueno perdonar. Pero como eso no nos está dado, igual que en las penas de amor, lo que solemos hacer es decir, no te perdono más. Y no te perdono más es el título del tango que vamos a escuchar, que nos dio el discotecario. Habiendo escuchado todo esto. Sí, habiendo escuchado todo esto, del Dios eterno que se negaba a perdonarlo, de Siva intercediendo, etcétera, etcétera. Así que escucharemos el tango No te perdono más, en la versión del trío argentino. En este caso, canta Agustín Irusta y Lucio de Mar está al piano. Adelante.